madriguera. Un programa más de este podcast de temática ambiental. Estamos felices, la madriguera va creciendo y se debe en parte a quienes estáis del otro lado. Gracias de verdad por seguirnos, por escucharnos y comentarnos. En este segundo episodio de la tercera temporada, volvemos con las dos secciones que dan cuerpo, que dan sentido a este formato clásico al que os tenemos acostumbrados. Vuelven Planeta Gaia y la cabra tira al monte. El verdadero protagonista del Planeta Gaia de hoy será el zorro rojo. Queremos homenajear como merece a este hermoso animal de espíritu libre que tantos mitos y leyendas rufianescas ha inspirado. Animal incomprendido y en muchos casos perseguido, el zorro, su biología, vida y costumbres serán expuestas en el programa de hoy. Y en un segundo orden de temas, traemos una nueva iniciativa deportiva para el disfrute de quienes pretenden una mayor y más saludable conexión con el medio. Queremos que conozcáis las ventajas de caminar, de correr, de hacer vida deportiva con el menor obstáculo posible entre el suelo y vuestros pies. Id despidiéndoos de vuestras zapatillas y estad atentos al segundo bloque del programa de hoy, porque en La Cabra Tira al Monte os hablaremos de barefoot. Esto empieza aquí y ahora. Mi nombre es Pepe Sacristán. Sed bienvenidos. Para los habitantes del bosque, el río es un punto geográfico estratégico. Saben que si pierden el rumbo o se desorientan, localizar el cauce cantarín del río es una de las primeras lecciones de supervivencia. Pues bien, esto le ha pasado al joven aprendiz con el que arranca la madriguera de hoy, un zorrezno de tan solo 8 semanas de vida y que ya ha tenido que sufrir la angustiosa sensación de perder de vista por unas horas a toda su familia. Pero grabadas quedaron en su cerebro las andanzas junto a su madre hace unos días, justo en este rincón alejado del monte. Conoce esta orilla, ya antes había bebido agua fresca de ella en compañía de sus hermanos. Ahora vuelve a casa, después de pasar 2 noches perdido, extraviado un par de kilómetros de la cueva que le vio nacer hace tan solo unas semanas, río arriba. Es un animal vivaz, enérgico. Basta mirarlo para entender lo integrado que está este cachorro en su medio, como un elemento más fundamental en el engranaje del bosque. Mientras camina, con el hocico húmedo pegado al viento, recuerda la llegada indeseable de esos animales extraños, que venían acompañados de jaurías enteras de algo parecido a zorros, pero que no lo eran. Todo pasó deprisa, apenas pudo darse cuenta. Su madre solo pudo salir a defender el terruño, mientras sus hermanos y él huían del hombre en direcciones opuestas. Esa primera noche perdido, pudo entender que se había quedado solo. El miedo le había hecho correr deprisa, y pasadas unas horas se alejó de la familia más de lo que habría querido. Fue en ese momento cuando descubrió al fondo del valle un pequeño pueblo iluminado. El olor que llegaba de sus calles y casas recordaba inevitablemente al de aquellos seres de 2 patas y sus fieles compañeros. Pero su instinto animal sufrió una mezcla de curiosidad y desconfianza cuando la trufa de su morro detectó otro olor antes ya conocido. Algo similar recuerda el día que su padre les trajo un par de perdices. Parecido olía aquel viejo faisán. Sin lugar a dudas,
El aroma que le llegaba era de ave, de gallina, de comida. En un primer momento quiso bajar al pueblo, entrar en el corral, pero por suerte el miedo en este caso se antepuso a la curiosidad, y el joven zorro se internó nuevamente en el pinar de montaña, y de este modo eludió el fatídico final que ya tuviera su padre unos días atrás, cuando en busca de comida para la prole asaltó un gallinero. Incapaz de transportar antes de la salida del sol las 4 gallinas que pudo abatir, regresó 2 días después, cuando el frío metal de un cepo aguardaba su regreso. En aquel bosque, que había sido testigo de las 1000 correrías de este viejo zorro, nadie volvió a verlo. Este joven animal está a punto de llegar a casa, a ese cubil natural excavado en caliza donde secretamente fue alumbrado, pero las enormes pantallas de sus orejas, auténticos radares vivientes, le advierten de algo que lo inquieta. Fue hace 2 lunas cuando esos mismos ladridos dispersaron a toda su familia. Sabe que provienen de aquella criatura capaz de acosar y perseguir sin descanso, y esta vez avanza sigiloso, con el cuerpo lo más pegado al suelo. El barullo que originan los perros viene directamente de su cueva. Han vuelto, y antes de que pueda ver lo ocurrido, será su hermana quien pierda la vida. Sus otros 2 hermanos acabarán sus días antes de cumplir el año, envenenados por un trozo de carne depositada a tal efecto. Demasiados peligros para un joven zorrezno. Nuestro protagonista definitivamente abandonará el bosque, viajará lejos, y con un poco de suerte, si consigue librarse de ser atropellado en una de esas tantas carreteras infernales, logrará pasar su primer invierno, buscará pareja y tendrá descendencia. Eso sí, acaba de aprender la mayor y más dura lección para un zorro. Será mejor vivir condenado al destierro, ser una apátrida, y mantener las distancias con ese espantoso ser que nunca trae nada bueno. Historias similares se repiten continuamente en nuestros campos. Son una realidad contrastada. En el 90% de los casos, un zorro salvaje no supera su 5.º año de vida. Y si pudiera tener este zorro delante, y si el entendimiento fuera posible entre su especie y la nuestra, yo te diría a ti, amigo zorro, que cada vez que huelas al hombre, cada vez que escuches a lo lejos una jauría de perros chantajeados vilmente a golpe de hambre y garrote, siempre que notes el más mínimo indicio de presencia humana, corre tan rápido como puedas, vive tu clandestinidad con orgullo, disfruta de la libertad que con tanto esfuerzo se ha ganado tu especie a lo largo de la historia. Aquellos que hablan de ti con desprecio y torpeza no merecen tu cercanía, pero eso sí, solo te pido una concesión, amigo zorro. Si en plena huida, avanzados unos metros, al girar tu mirada hacia atrás con destreza calculadora, intuyes de quien te observa que lo hace con emoción y respeto, permite por un instante que disfrute con tu imagen. No todos los días un ser humano tiene la suerte de mirarse en los ojos mismos de lo salvaje.
La madriguera. Planeta Gaia. Baba yetu yetu liye binguni yetu amina baba yetu liye mjina la poeli tikuzwe. Volvemos, un programa más, esta vez, como en la vez anterior, alejado de los zorretes, pero con esto de internet, la madriguera está conectada a través de esta red. Y en esta ocasión, gracias a Skype, estamos conectados en línea y esto es lo que hace que se puedan unir estas dos uras que nos están comunicando. Y del otro lado, como os decía, están el tío Marcos. Buenas noches, Marcos, ¿cómo andas? ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Buenas noches, tío Willy, ¿cómo andáis? Muy buenos días, a tope. Genial, esa es la actitud. Y no podía faltar la tía Mari, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Y ya me queda nada más que saludaros con un hola, ¿qué tal? Porque aquí buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como sabemos que nos veis desde todos los sitios del mundo, pues un hola, ¿qué tal? Para todo el mundo. Bueno, oye, yo creo que de momento más que vernos, nos oyen. Esto es un podcast, ¿vale? No lo olvidemos, ¿eh? A lo mejor algún día metemos el salto al vídeo, ¿eh? Esto está por estudiar. Bueno, por centrarnos, ya habéis escuchado en la presentación que el protagonista de Planeta Gaia va a ser el zorro. Zorros, y Willy ya nos contará, hay muchas especies. Nos vamos a centrar concretamente en la que más conocemos, o el zorro que se ha dado en llamar el zorro rojo, el más europeo. Pero tenéis que saber que hace milenios el lobo fue el carnívoro más extendido en el planeta. Su dominio como depredador llegó a ser casi absoluto en las praderas y en las montañas heladas del Pleistoceno medio. Pero la vasta ocupación antigua del lobo actualmente ha sido superada por otro cánido. De menor tamaño, aunque equipado de facultades difícilmente comparables con ningún otro animal de los que hoy conocemos, el zorro, en todas sus razas y subespecies, ha colonizado casi todos los ecosistemas y hoy es el carnívoro salvaje más abundante del mundo. Por este motivo, y porque Willy nos dio la idea, se puso muy pesado con el tema, no os voy a engañar, hemos decidido que el zorro sea el protagonista del Planeta Gaia de hoy, el mismo animal cuya imagen, la silueta de su rostro, lleva representando a este podcast desde sus inicios. En la madriguera tenemos un tótem, y ese es el zorro. Willy, nuestro carnívoro por excelencia, háblanos de sus orígenes, venga. Pues qué maravilla poder empezar a hablar de nuestro tótem zorrillo. Y cómo no, antes de centrarnos en nuestro zorro rojo Vulpes vulpes, que para el que no lo sepa, vulpes etimológicamente significa zorro, así que es el zorro, un zorro, o sea, zorro de verdad, no un zorro cualquiera. Vamos a hacer un zoom en la historia evolutiva de la naturaleza y vamos a irnos hasta el Pleistoceno, donde más o menos se extinguieron los dinosaurios. Y vamos a entender un poco cómo ha habido oportunidades para la aparición de estas nuevas especies y dónde estamos. Vale. Pues nos plantamos allí históricamente, nos hacemos un esfuerzo imaginativo y nos vamos a ese momento en el que se extinguen los grandes dinosaurios, por lo tanto se queda una masa forestal espectacular y pocos animales grandes que devorarla. Entonces hay un aumento radical de herbívoros. Este aumento radical de herbívoros pues es una oportunidad para los nuevos carnívoros y al principio eran los cocodrilos y aves corredoras gigantes. De ahí también pues ya vamos el enlace de cómo estos dinosaurios al final hoy en día pues migran de un lado a otro con sus hermosas alas. Y siguiendo la línea del tiempo aparecen los primeros grupos de mamíferos carnívoros del Eoceno al Oligoceno, que son los creodontos. Vale. Entonces sí que probablemente paralelos a ellos estaban los carnívoros modernos, pero de forma más sutil. Al igual que en esta época el lobo dominaba y probablemente el zorro estaba más sutil, pues aquí estaban de forma más sutil los mamíferos carnívoros actuales, que son los que siguen a los creodontos, una vez que fueron extintos. Y ahí pues son los que conocemos, los hiénidos, los cánidos, los felinos, ochos, mapaches, cuatíes, nutrias, etcétera, ¿no? Y forman lo que es el grupo de las carnívoras. Y de ahí tenemos los cánidos y dentro de los cánidos Vulpini.
Vale. que es donde están los zorrillos. Ok. Esto de carnívoros, hace tiempo que uno aprendió que derivaba sobre todo de una característica en la fórmula dentaria de estos animales. ¿A qué se debe lo del carnívoro, Willy? Pues este grupo en concreto tienen una característica molar, que es la muela carnicera. En el cráneo de estas especies es totalmente característico. Cuando encuentras una dentadura de carnívoro con esa pieza puntiaguda y con esta forma, una estructura como de tres cumbres, pues ya sabes perfectamente que es del grupo de los cánidos. Para mí, una obra de ingeniería de la naturaleza. O sea, capaz de triturar, desgarrar, capaz de... pues totalmente adaptada a la ingesta, destroce de carne. Entonces es una adaptación que han tenido pues que les ha dado mucha ventaja frente a otras especies que estuvieron o que están. Y un elemento, imagino, que si dura y perdura en el tiempo es porque funciona a las mil maravillas. ¿Has podido documentarte si no solo para la alimentación, sino a la hora de la captura, de la muerte? Y aquí no quiero adelantarme porque será Mariaje quien nos hable de las capacidades depredadoras del zorro. Pero la muela carnicera forma parte también de este momento, el momento de dar muerte al animal. Pues como muchas veces la mecánica de la muela carnicera se asemeja a una cizalla, a una tijera, pues ese gesto de agarre pues favorece mucho más a que no se escape la presa que han atrapado. Y a todos os vendrá ahora la imagen de cualquier perrete, cualquier cánido, masticando, comiendo, desgarrando de manera lateralizada, o bien en un lado o en otro, pero metiéndoselo todo a la altura de esta muela, de la muela carnicera. ¿No es así, Willy? Sí, exacto, como si estuvieran ahí majando, es como un vaquero del oeste masticando tabaco ahí, que está como la muelilla al lado, o que le faltan 2 o 3 dientes, pero ellos no. Ellos tienen un diente muy bien estructurado. Perfecto. Y dando la última pincelada al pasado, mucho ya más cerca, millones de años más cercanos a los actuales cánidos, tengo una pequeña progresión de los ancestros que han tenido. Voy a ir comentando algunos. Y se habla del miacis, que es el que se cree que es el ancestro común del perro y el gato. Anda. O de los cánidos y los felinos. Es un animal que tiene un cuerpo alargado, patas cortas, uñas retráctiles, cola larga. Esto lo cuento ahora porque después, cuando os hable de del artículo de la evolución de los cánidos y el cambio climático, está interesante, ¿no? Entonces imaginaos al miacis así, como una especie de perro-gato alargado y miembros cortos. Después fue evolucionando, según algunos autores, al Cynodictis. Tenía 3 ramas y eran parecidos. Algunos de ellos derivaron los felinos, de otros las hienas. Y un tercero fue al Cynodesmus, que es, entre otras especies, de donde evolucionaron los cánidos actuales. El lobo, coyote, chacal, zorro, entre otros. Y luego, el antepasado ya más directo del perro, que es el Tomactus. Esto tiene nombre de Pokémon fijo, tío, pero bueno, el caso es que de ahí me he saltado algunos otros nombres, pero quedándonos con este último abuelo, ancestro de los cánidos, que es el Tomactus, ya es donde derivan el perro y el zorro, por supuesto. Le tomamos como referencia, ¿no? Tomactus, yo te elijo. Eso es, te elijo a ti y te elijo porque en un estudio que he encontrado, que es bastante interesante, de la cátedra de Biología Evolutiva en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Uno de los firmantes del trabajo es Christine Janis, y lo que hablan es de cómo afecta el cambio climático en los cánidos, no solo por la disminución de herbívoros, sino por la adaptación a la masa forestal que se genera al cambiar el clima. Entonces, en aquella época, pues el miacis tiene el cuerpo alargado y es que es una zona muy boscosa. Había mucho bosque, mucha densidad. Entonces le viene muy bien unas patas cortas, el cuerpo alargado, gravedad baja para andar por las ramas, para predar por esas zonas con mucho, pues eso, mucho ramaje, muchos obstáculos y ser muy rápido, como una comadreja. El cambio climático va avanzando, los bosques se van abriendo, aparecen las primeras praderas y ya necesitan unas patas más largas, que es lo que va pasando con las distintas especies. Y entonces este trabajo lo que concluye es hablando que los actuales cánidos del momento, con el cambio climático que hay ahora, ya están empezando a sufrir transformaciones debidas a que tanto la zona de caza que tienen como lo que predan
va variando. ¿Y se prevén cuáles son esos cambios? Sobre todo muchos adaptados probablemente a la sequía y a la pérdida total o disminución muy grande de arbolado. Entonces, no sé lo que puede aparecer. Podríamos imaginar, ¿no? Que han ido con muchas patas o la evolución de las bacterias comeplásticos y seres comeplásticos. De ahí ya nos podemos volver locos. No sé si María G apuntaba más o me ha parecido entender si se van a alargar o acortar esas extremidades como hizo en aquel cambio de clima. ¿Podrían ir por ahí las cosas o no? ¿O la cola? Pues esto ya es personal mío porque no lo he visto en el artículo y ya según lo que puedo deducir es que si ha habido disminución de bosque y las extremidades se han alargado, el morro también, ¿no? Y el animal ha crecido de esa manera porque ha habido más pradera. En nuestra situación, que el cambio climático tiende a una desertificación, continuarán en esa línea, ¿no? Pues pueden continuar esa línea o ya otras estrategias para, no sé, absorber más agua de la sangre de las presas, no sé, todo con cuestión a la gestión del agua. Esto ya es mío, ¿eh? No es... Estamos especulando dentro de estos estudios, habría que profundizar. Bueno, al final, Willy, como todos nosotros, cuando nos ponemos a especular, nos ponemos desde el lado del postulado darwinista. Quiero decir, si tomamos en serio todo lo que este hombre descubrió, postuló y escribió, pues la evolución ha ido modificando a estos seres en función de cómo ha ido cambiando el medio. Y siglos tras siglos hemos llegado a nuestra era, a este momento, y nos encontramos en un momento histórico en el que el planeta está verdaderamente inundado de especies de zorros. No inundado desde el concepto de plaga, sino que abundan por todos los lugares, y esto hace que sea un grupo multiespecie. Willy, ¿podrías hablarnos de la cantidad, de la variedad de especies de zorro que hay en el mundo? Pues sí, llega hasta a sorprender, porque uno tiene en mente que hay varias especies, pero no tantas como hasta 25 especies de zorro. En alguna referencia he encontrado 27, pero creo que cuentan alguna subespecie como especie independiente, así que la vamos a dejar en 25 especies de zorro. Que no son pocas. Que no son pocas. Zorros, los que llaman zorros verdaderos. Porque luego hay otro concepto que es el de los falsos zorros, que son especies de otros géneros, pero que en la lengua común de la zona pues les llaman zorros por su parecido morfológico, como puede ser pues el género Licalopex, que está más unido a los cánidos, que pues entre ellos está el zorro chilote o zorro de Darwin, el zorro de Sechura, luego el zorro cangrejero, que es otro género diferente, que se les llama así, pero no son realmente zorros. De zorros verdaderos, Vulpes con pedigrí. Vale. Esos, pues son, o sea, muchos de ellos los tenemos en la mente, desde nuestro zorro rojo Vulpes, que ahora profundizaremos en él, hasta el zorro ártico, el Vulpes lagopus, este zorrillo blanco que caza en las nieves. Sí. Como cazará, ¿no, Mari? Luego te lo cuento. Ah, genial. El zorro, me gusta mucho, por ejemplo, el fennec, un zorrillo chiquitito, zorro del desierto. Miradlo. Me hace mucha gracia el zorro tibetano, que yo me lo imagino con túnica y ojos rasgados y meditando. Pero también es una preciosidad de zorro. El zorro kit, que es un zorro fantástico. Claro que sí. Y nuestro zorro rojo, Vulpex, que es el que abunda y habita en nuestra península ibérica. Y en Europa, ¿no? Y en Europa, sí. En España, tanto en Europa, han sido descritas dos subespecies, no es seguro, que es Vulpex silaceus y Vulpes crucígera. Aunque los últimos estudios señalan que en Europa pues realmente no existen subespecies concretas, pero sí que varía un poco morfológicamente el pelaje, el tamaño entre los zorros ibéricos más meridionales y los zorros más del norte de Europa más septentrionales. Aquí en la península pasa, te vas al norte o te bajas al sur y vas viendo cómo la librea, la capa de pelo, sobre todo del dorso de estos animales, se vuelve más rojiza o más parda. En el centro peninsular, por poner un lugar que yo conozco, en el entorno de Madrid, en la sierra quizás son un poquito más rojizos, pero los zorros de la rampa madrileña, de la zona de cultivo agrícola, son verdaderamente pardos. Y en todo el Levante llevan como 15-20 años viendo de manera continuada cómo aparecen zorros de color totalmente negro, lo que llaman el melanismo, ¿no? Es lo contrario al albinismo. Esta tendencia melánica
Pues que ha conseguido que haya herencia genética de padres a hijos y de vez en cuando, tristemente, se abate alguno o se ve atropellado o se le puede observar con prismáticos. Pero no han salido de ahí. Se ve que ese carácter en la pigmentación está localizado en el Levante español. Nuevamente, la genética va buscando oportunidades. Quién sabe si el día de mañana todo cambia y este zorro de color negro aprovecha ese color para captar, no sé, más radiación solar y poder extenderse en beneficio o en detrimento de otros zorros, ¿no? O sea, es muy curioso, sí. Hay muchos colores, que siempre pensamos en el zorro rojo como algo pardo, pero no tiene por qué ser así, aunque sea zorro rojo. Aún así va a seguir siendo... Dime. Ahora que has hablado del zorro cercano a los humanos, esto siempre me ha llamado la atención, y es que suena igual. ¿Habéis oído la frase, dávale arroz a la zorra el abad? Dávale arroz a la zorra el abad. Pues al revés, suena igual, dávale arroz a la zorra del abad. Este es el dato más importante de toda la documentación que ha traído del zorro. ¡Qué tío! Se me acaba de ocurrir. Ya. Bueno, a ver, y habrá una morfología, Willy, que imagino que será general, será común dentro de todas las especies y subespecies de zorro. Pero concretamente, en nuestro zorro ibérico, nuestro zorro europeo, el zorro rojo, vulpes, si tuvieras que definir ese aspecto, ¿tú cómo lo harías? ¿Tú qué dirías? Para empezar, que es un animal de una belleza espectacular. Pero en concreto, si nos fijamos, si agarramos nuestros prismáticos o tenemos la suerte de encontrárnoslo en el monte, ¿sí? Pues el tamaño que tiene es un tamaño medio, como un perrillo mediano. Y características clave es un morro del cráneo, un morro alargado, un cráneo fino, una cola grande, enorme, con mucho pelaje, unas orejas grandes y triangulares, una característica punta negruzca y con un andar agazapado siempre y como a la misma altura. Vale. Y una mirada, quien pueda mirar a los ojos a un zorro, una mirada viva, inteligente, capaz de resolverte probablemente casi todas tus dudas existenciales. Mira, la manera de moverse, yo recuerdo... Volvemos a Félix, ¿vale? Ya está, perdonadme. Recuerdo cómo él lo comparaba con un podenco. ¿Tenéis en mente esta raza de perro, el podenco? Sí, muy parecido, sí. ¿Verdad? Muy acertado. Es un podenquito con esa agilidad, ese nerviosismo y esas patas tan zancudas. Vale, oye, ¿qué les ocurre a estos animales en verano? Que la impresión que tiene cualquier paseante de un zorro visto en plena canícula veraniega no es la misma que te cuentan las fotografías de naturaleza, los libros, de esos zorros mullidos de pelo espeso. ¿Qué sucede? Bueno, pues que se quitan su abrigo, que para ellos son, y se queda un zorrillo pues más escuchimizado, ¿no? Más de verano, que es como más con menos pelaje. Nueva adaptación. Que a la hora de identificarlo, pues es bastante difícil saber si es macho o hembra, porque morfológicamente, como muchos suelen ser más grandes los machos que las hembras, pero si es un macho joven frente a una hembra mayor, pues no se sabe distinguir realmente bien. No hay un dimorfismo sexual aparente, ¿no? Eso sí, he leído que dicen que el macho ladra y la hembra chilla. ¿Tú qué opinas, Pepe? Pues que ahora me veo obligado a recurrir a un profesional, alguien a quien admiro profundamente, un auténtico experto en el sonido de naturaleza, que es Carlos de Ita. Uno de los archivos sonoros que más me ha gustado escucharle narrar es el que os voy a poner a continuación, y ya veréis cómo aquellos que nos seguís os vais a llevar una verdadera sorpresa al escuchar el sonido real que producen los zorros en estado salvaje. Anochece en los campos de la meseta. Hacia la luz roja del oeste, las últimas voces del día. Hacia la luz fría del este, las primeras de la noche. Desde el fondo de la noche, unos alaridos delatan a un ejemplar en celo, quizá un macho.
Una cámara de luz infrarroja nos permite espiarlos. Y así es como nos narra Carlos de Ita una jornada suya de trabajo. Envidia, auténtica envidia sana, la que siento yo por este hombre. Estaréis conmigo en que el sonido en ocasiones es sobrecogedor. Yo lo he podido escuchar en la noche y por suerte no he estado solo. Digo por suerte porque aunque hoy en día, y más en la península ibérica, no corremos extremos riesgos, ¿no?, al estar solos en cualquiera de nuestras montañas rodeados de fauna, ¿no? Pero oye, si estás con gente, esto como que se digiere de otra manera. También tiene su magia, el pasar una noche solo en la naturaleza, porque en nuestra península ibérica, en España, tenemos la suerte de tener tal cantidad de biodiversidad que a menudo, incluso creyendo que te lo conoces todo, que lo has oído todo, la naturaleza te sigue sorprendiendo. Y así uno descubre que todo esto responde a un animal con unos sentidos alucinantes, con una capacidad de trasegar el monte, de perseguir presas, de intentar ver sin ser visto, que a uno le dejan asombrado. Esto nos lo va a contar Mari. Se ha documentado en cuanto al olfato, al oído, a su agilidad y rapidez. Bueno, veréis cómo lo siguiente no os va a dejar indiferentes. Cuéntanos. Pues mira, Pepe, te cuento. Yo destacaría lo primero que el zorro es un animal que ya no solo se comunica por los chillidos y por los ladridos que acabamos de escuchar, sino que además es un animal que utiliza mucho la comunicación no verbal, la expresión corporal, por así decirlo, la postura corporal, el movimiento, etcétera, etcétera. Y en todo esto cabe un lugar muy importante sus sentidos, como tú bien has dicho. A destacar sobre todo el oído y el olfato. Bueno, tanto el oído como el olfato lo van a utilizar para cazar. El olfato, para que os hagáis una idea, lo tiene muy, muy, muy desarrollado. Tiene como unas 45 veces más células olfativas que nosotros mismos. Fíjate que los perros están por ahí también. Tienen la capacidad de unas 50 veces más que un ser humano. Eso es. Y lo utiliza para cazar, como hemos dicho, pero no solo se limita al olfato, sino también al oído. Tiene la capacidad de girar las orejas 250 grados independientemente la una de la otra, lo que le va a ayudar mucho a poder localizar a sus presas, rastrear a sus presas, porque el zorro lo que hace para poder alimentarse es andar de forma sigilosa por el terreno, y una vez que escucha que oye algún ruido de algún animal, se para ipso facto, no hace ningún ruido más, lo localiza y lo ataca. Pero es que además no solo la vista, el olfato, el oído, sino que además el vulpes vulpes tiene una característica importantísima, que es la magnetocepción. Una de las características más importantes que lo tenemos en otros animales, como pueden ser las ballenas, las tortugas, etcétera, pero es el único animal terrestre que se puede decir que utiliza el campo magnético para cazar. Magnetocepción se llama esto. Magnetocepción, eso es. Vale. ¿Cómo funciona? Bueno, podemos intuir un poquito por dónde van a ir los tiros, pero este mecanismo, el animal, no sé si llega a meditarlo, es algo inherente que lo hace ya de manera automática. ¿Cómo funciona esto? Sí, mira, lo que hacen los zorros es que para saber la posición exacta que tiene la presa, la triangula. Para saber la distancia, se orienta con el magnetismo terrestre. Aparece en su campo de visión un circulito que le aparece, que podríamos pensar a simple vista que le va a interrumpir a la hora de cazar, y para nada. Le sirve como mira de un francotirador. ¿Nos estás diciendo que este animal usa una suerte de mira telescópica en la caza? Porque mira la cara de tus compañeros, cómo se están quedando, como yo, no lo conocía. ¿Esto es así? Yo entiendo que es a través del cerebro, no en el ojo no le aparece un punto que le interrumpe la visión, sino que es a través del cerebro, es como si tuvieses una mira de francotirador, exactamente igual, una cruz
que te facilita apuntar. Buah, brillante. Yo quiero. Pasada. Es una pasada. De hecho, hay un estudio de a ver si lo voy a decir bien. Jaroslav Cerveny. Y bueno, es un estudio que está basado en la República Checa, en la que testan a un montón de zorros con más de 500 saltos, casi 600 saltos en diferentes lugares para llevar a cabo esta magnetocepción. Y además se dice en este artículo que normalmente hacen como un pequeño salto, y ese salto, si el zorro está orientado al norte, es más efectivo. ¿Y has podido documentarte de profundidades? ¿Por qué digo esto? Bueno, se sabe que la capacidad que tiene el zorro de escuchar, de espiar los movimientos de las presas que están bajo el suelo, en algunas ocasiones superan los 90 metros de profundidad. 90 metros. Pero yo he podido comprobar, cuando hemos jugado con nieve, que una vez que estás bajo esta superficie helada, el sonido en absoluto se transmite con la misma facilidad. Desde el interior de un iglú se escucha muy poquito el exterior. Imagino también que desde el exterior se escuchará lo que hay bajo nieve con cierta dificultad. Este animal no hiberna en absoluto, se mantiene activo toda esa temporada. ¿Y qué sucede, Mari? Pues como os he comentado, gracias a ese olfato y a esa capacidad auditiva que tiene, el zorro es capaz de localizar a presas incluso hasta por 1 metro debajo de la nieve, para que ellos puedan cazar y alimentarse en esas épocas invernales que como tú bien has dicho, el alimento es menor. Es una pasada. La madre que lo parió. Bueno, a mí cuando hablamos de este animal no puedo evitar compararlo al final. Muchas veces lo comparamos con el lobo. Son animales totalmente distintos, aunque pertenezcan a este grupo y sean cánidos. Pero siempre se nos ha vendido la idea de que la caza en grupo, aquello que practica el ser humano durante mucho tiempo, aquello que practica el lobo, tiene éxito y es la mejor manera para un mamífero, para un cuadrúpedo carnívoro, de conseguir carne y que el grupo, el clan social, salga adelante. El zorro es totalmente independiente. Creo, y luego Mari nos contará, que solo se buscan machos y hembras en época de celo. En el momento que se vuelven adultos, se emancipan. Y esto hace que la caza sea autosuficiente. Aún así, este animal, como decíamos al inicio, sigue rebasando en número, en especies, al lobo. ¿Por qué? O sea, ¿qué perfección tendrá esta caza que hasta lo que se nos vendió siempre como el sumum, que es la cooperación, a él no le hace falta? Pues yo creo que ya no solo la caza, sino la capacidad que tiene este animal de adaptarse a la alimentación que hay en ese momento y en donde se encuentre. El zorro por normativa es carnívoro, como bien ha dicho Willy, esa muela carnicera lo verifica, pero sin embargo tiene la capacidad de incluir cualquier tipo de alimento en su dieta, lo que le permite, como bien has dicho, adaptarse a cualquier hábitat y bueno, reproducirse con mayor facilidad. Animal oportunista, que es el término que usamos siempre los naturalistas, ¿verdad? Lo habéis oído, ¿no? Oportunista, como él solo. Bueno, y en este oportunismo que caracteriza al animal, ¿qué es capaz de llevarse a la boca? Se busca la vida de 1000 maneras, pero, Mari, ¿de qué es capaz de alimentarse un zorro? Pues mira, come absolutamente de todo. Come ratones, come conejos. De hecho, cuando los conejos sufrieron, bueno, y hay veces que lo siguen sufriendo, una enfermedad que es la mixomatosis, el zorro se alimenta de estos conejos aprovechando esa debilidad. Pero no solo se alimentan de pequeños mamíferos, sino también de insectos, de huevos de aves, de pollos. Pueden llegar a alimentarse de aves hasta del tamaño de un ganso y cada vez más se alimentan de desechos humanos. Son unos animales que posiblemente incluso hayáis visto en algunas ocasiones cerca de los vertederos porque aprovechan los restos que nosotros generamos para alimentarse ellos. Y cuando no tienen nada de carne, incluso pueden llegar a alimentarse de bayas y frutos que se encuentren.
El drama de nuestras carreteras viene un poquito por ahí, ya os lo contaba al inicio, ¿no? Hay un sinfín de problemas, de molestias ocasionadas por nuestra cercanía, problemas muy serios, importantes, que nuestra sociedad no puede eludir, y uno de ellos son los atropellos. El animal va viendo cómo hay carreteras que quedan completamente minadas de topillos, ratones, conejos, fauna atropellada, que es carroña fácil, y en alguna curva con mala visibilidad, posiblemente detrás de ese erizo muerto encontremos el zorro que no ha completado pues lo que buscaba, que era comer tranquilamente. Bueno, y en cuanto a su estructura social, ¿cómo vive este animal a la hora de relacionarse con los demás? No sé, háblanos si quieres de su ciclo reproductor, que es cuando hay cohesión social, cuando se relaciona. El zorro es un animal muy solitario que únicamente se junta con sus iguales en el momento de la reproducción. Y esa compañía además puede ser monógamo o polígamo. O sea, el zorro no se reproduce una única vez con una hembra, sino que se puede reproducir con varias hembras. Estas hembras entran en celo, que suele tener lugar desde diciembre hasta febrero aproximadamente, aunque se puede adelantar en latitudes más bajas, en zonas más cálidas, y viene marcado por un periodo de receptividad de entre 2 y 3 días, donde copulan y las hembras se quedan embarazadas. Después de la cópula, que son tiene 30 minutos de media. Efectivamente, son 30 minutos de mal. La gestación dura de entre 52 a 53 días, o sea, unos 50 días gestando la zorrita, que llega hasta marzo o abril, momento en el que la hembra comienza a dar a luz, que lo hacen en el interior de sus propias madrigueras, a una camada que puede estar entre los 3 y los 8 cachorros. Puede llegar hasta un máximo de tener hasta 12 cachorros, pero lo normal es de 3 a 8. Estos cachorros nacen cubiertos de una borra, que es como una lanilla, como una lana, y nacen tanto con los ojos cerrados como con las orejas dobladas. Y no es hasta que comienzan a hacer vida, cuando comienzan a abrir los ojos, 8 o 14 días, y las orejas se despiertan, por así decirlo, empiezan a utilizarlas. Esto me recuerda al supuesto caso en las orejas de los perros domésticos, es algo similar, lo que pasa que a la gran mayoría de especies esto les sucede durante toda su vida, y es que viven con las orejas dobladas. Algunas razas directamente nunca las tienen enhiestas. Creen que esto se debe al sistema de vida que llevan a nuestro lado, sobre todo al sistema de alimentación, que ha hecho que su mordida, su musculatura en torno al cráneo, en torno a sus fauces, ha perdido fuerza, puesto que ya no tiene que hacer grandes presas, grandes desgarros, debido a que se ha convertido en un comedor de restos, de comida fácil. Lo había leído hace poco y me pareció curioso, ¿eh? Lo quería dejar ahí, pese a vuestra cara de indiferencia. Hombre, yo lo que me quedo es con la palabra enhiesto para decir a las orejas. Yo ahí denota cultura por parte de aquí en Madriguero Jefe. Que está pasando como desapercibido, pero la ha metido 3 veces esa palabra. Sí. Joder, con Marcos, cómo me las devuelve, ¿eh? Mari, toma por favor un poquito, vuelve a tomar las riendas del asunto, que me da a mí que esto se nos va de madre. Creo que estabas hablando del tema de las crías, de los cachorros, ¿no? El cuidado de los cachorros corre a cargo de la hembra principalmente, aunque en algunas ocasiones pueden invertirse los papeles y ser el macho el que haga esta función. Pero lo más curioso es que los cachorros con 9-10 meses ya alcanzan su madurez sexual y por lo que se pueden reproducir en la temporada de cría siguiente a su propio nacimiento. Va todo rápido con estos animales. Los zorros normalmente, los zorros jóvenes buscan su territorio y las hembras sí que a lo mejor pueden quedarse en la zona donde han sido criadas.
Pues ahí tienen ahí un poco más de dependencia. Pero los machos emigran a buscar sus zonas. Vale. Bueno, y la vida infantil de estos animalitos viene marcada por un hecho bastante curioso, que es el de encontrar a los padres moviendo comida aún sin rematar, animales con vida, del exterior al interior del cubil. Esto tiene una explicación, algo que viene relacionado con la inteligencia, con la supervivencia de los cachorros en la especie. Mari, ¿en qué momento ocurre esto y por qué? El destete de la madre como tal tiene lugar en la 9ª semana y a partir de ahí la madre es la que va en busca de las presas, pero no se lo pone fácil a los cachorros para que ellos, como tú bien dices, se puedan entrenar y puedan ir practicando su ataque y su manera de cazar, para que luego cuando sean independientes, que como hemos visto no es dentro de mucho, a los 9 meses ya están fuera, puedan ser ellos completamente autónomos y no tengan ningún tipo de problema para sobrevivir. Y en el sumum de poder ir al campo y poder notar la presencia de estos animales, estaría el poder verlos. De hecho, yo creo que los 4 que estamos aquí hoy charlando hemos podido tener en algún momento encuentros azarosos con zorros salvajes. Recuerdo mucho, y le hice contarme ya un par de veces a Marcos una historia que él me sabe narrar muy bien con su estilo desenfadado, cómo siendo escalador asiduo de la Pedriza, allí tuvo un avistamiento un tanto curioso. Marcos, que te escuchen. ¿Cuán divertidas fueron tus aventuras con zorros pedriceros? A ver. Sí, yo la verdad que tuve una experiencia con un zorro pedricero, que como que lo que has dicho antes de que parecen más pardos que rojizos, sí que lo he asociado perfecto a ese momento, porque la verdad que el zorrete, Bulpes, no era más bien pardo. Y bien metidos en las profundidades de la Pedriza, pues lo que se nos presentó fue un zorrillo nosotros éramos un grupo numeroso de como 8 o 10 personas, y la verdad que nos sorprendió que nos seguía un zorro. Al principio nosotros seguíamos andando y el zorrete mantenía ahí una distancia prudencial, y al final prácticamente nosotros pues tenemos alguna manzanita o alguna naranja o alguna historia, pues se la dejabas ahí, el zorro venía, se la comía delante tuya, tú estabas ahí a 1 metro, menos de 1 metro, y el tío le daba totalmente igual, no tenía ningún problema. Entonces, para que veas cómo ha cambiado la forma de actuar de estos animales, pues por la masificación del hombre en la montaña, de los restos que vamos dejando, de este tipo de cosas. Pero la experiencia fue buena porque al final pues tú ves a un animal que es bastante raro de ver, y no solo le ves, sino que encima te encuentras con un ejemplar que es totalmente no manso, no... ¿cómo decirte? No adiestrado, pero joder, la verdad que el zorro como si fuera un gato, en ese sentido, vaya. Y lo chulo de llevarte la tarjeta de memoria del móvil cargada de fotos, que este animal es que es realmente bonito, y llevarte la instantánea, ¿no?, de esa pupila vertical, de esos ojos color miel, es que llena la cámara. Willy, ¿le darías alguna colleja con el tema de la manzana, que te he visto con ganas? Bueno, ahí le da... Yo era joven todavía, e imprudente. Sí. ya sabe, exacto, ya todos aprendemos y todos hemos cometido errores, y el hecho de alimentar a un animal pasa con las cabras también, en esa zona. Y me resulta también, es como doble visión, ¿eh? Una primera visión es eso, no alimente, chicos, a los animales salvajes porque puede ser, no puede ser bueno para ellos, pero la otra es que cuando el ser humano deja de perseguir a las especies, estos se acercan. Puede haber una afinidad humano y otro tipo de mamíferos. Buen rollito interespecies. Claro. Y entonces es interesante el ver el cómo hay un respeto mutuo, se puede convivir y se pueden compartir momentos siempre sabiendo cómo compartirlos. Pues no dándole una manzana, yo qué sé. Si te da por cazar un topillo y se lo das, pues a lo mejor eso ya no sé, eso es la línea que cruza, ¿no? Al loro con la movida que no le puedo dar una manzana, pero puedo matar a un topo y dárselo para que se lo... Topillo. Topillo. Un topo no, en cualquier caso sería un topillo, claro que sí.
Pero el tema es compartirlo. Tú te comes medio topillo y el zorro se come medio topillo. Bueno, Willy, en tu caso, ¿destacarías alguna experiencia zorruna? ¿Algo que creas que merece la pena ser contado aquí, en La Madriguera? Sí, he tenido la suerte de verlos varias veces, pero quizás el que más me sorprendió fue verlos en Somosaguas. La Universidad de Somosaguas, que ahí hay una pequeña excavación paleontológica, donde hemos tenido la suerte de colaborar a veces, cruzando la carretera, en medio del pueblo de Somosaguas y al lado de la universidad, pues había un zorrillo escondido entre los árboles, esperando a ver pues si en la zona de al lado, que hay un parque donde van los universitarios a comer algo con la basura, pues pueda recoger algo. Entonces ese me sorprendió por eso, por el oportunismo y la situación, que están por todos lados, pero al final. Donde menos los esperas. Mari, ¿a ti te pasó algo? ¿En algún momento os encontrasteis un zorrete y tú? La verdad que sí que es verdad que hubo una noche haciendo vivac en la Pedriza, que no lo vi, pero sí que lo escuché porque teníamos la bolsa de comida colgada en una rama, a la que llegó el zorro y se llevó la comida. Pero no le llegué a ver in situ y en el acto. No tuve la suerte. Bien, pues son 3 ejemplos que nos demuestran que el zorro, al menos en el lugar que conocemos, en la zona de Madrid, se acerca tanto a los escaladores pedriceros como a los estudiantes del campus de Somosaguas, como a los excursionistas de la Sierra de Guadarrama. Vamos, que casi todos los encuentros son posibles porque él quiere. Muy rara vez pillas a un zorro desprevenido, y si lo haces es a larga distancia, como yo he tenido la suerte de verlo alguna vez, saliendo al campo a primera hora del día, que es que el tío te guarda 300, 400 metros y lanza a correr, porque ya te ha oído o te ha visto a esa distancia. El zorro es listo, muy, muy listo y precavido, no lo olvidemos. Porque lo vivo te conmueve, estás escuchando La Madriguera. Y llegados a este punto, vamos a dar un toque formativo a la sección. Voy a hablaros de indicios de presencia, de huellas, de excrementos, de esos rastros que nos avisan, sin ver al zorro, que ahí hay zorro. ¿Os parece? Sí. Bueno, veréis. Vamos a empezar por algo muy característico, la huella, algo que al que nos escuche, si no lo conoce, le podrá servir para detectar la presencia de zorro en el medio natural solo mirando al suelo. Bien, este animal acostumbra a moverse al trote y de este modo deja un rastro muy característico en el que se pueden ver conjuntos de 2 huellas superpuestas, ¿no? Las delanteras con las traseras o muy cerca unas de otras. Digamos que el animal pisa sus propias impresiones. El aspecto general de esta huella es más bien ovalado, a diferencia de la del perro, que suele ser de aspecto algo más circular, ¿ok? En las patas delanteras, el zorro presenta 5 dedos, aunque uno de estos nunca se va a marcar en la huella. Es un dedito vestigial, ya lo habéis visto seguramente en muchos perros. Y en las patas traseras lo que tiene son solo 4. El diseño general de esta huella, la disposición de todos sus elementos, es realmente compacto, ¿vale? Esto siempre si la calidad del terreno es buena, por supuesto. Y presenta 4 almohadillas digitales, lo que vienen siendo los dedos, y una almohadilla principal en el centro. Normalmente marca las uñas en los 4 dedos de cada pata, es un cánido, y por tanto estas uñas no son retráctiles, siempre las lleva fuera. De hecho, le sirven bastante como los clavos de un atleta para poder progresar, anclarse un poquito más en cada zancada y avanzar así con más fuerza, ¿no? Pero mirar, en climas fríos, incluso en invierno aquí en España, en las patas traseras se suelen apreciar fácilmente las marcas de pelo, de este pelito que recubre la huella del zorro entre almohadillas. Si podéis apreciar esto en nuestras latitudes, seguramente la huella que tenéis delante sea de zorro. Este rastro suele ir acompañado de varios excrementos que van depositados en lugares normalmente, algo elevados, bien visibles, pues no sé, tales como piedras, arbustos,
Esto lo utiliza también para delimitar su territorio y gracias a ese olor almizclado del excremento, un olor súper característico, el animal crea mapas olfativos por todo el monte. Quiero recordar a mi amigo Arturo que cuando trabajábamos en la majada de la Pedriza, con vosotros, por cierto, zorros, había mañanas que abríamos y olía mogollón a zorro. Girábamos, dábamos un par de vueltas en torno a la majada y tardábamos pocos minutos en encontrar el excremento encima de la piedrita. ¿Verdad, Mari, que esto te suena? Cierto. Ese zorro, un año en un campamento de verano, se nos llevó todo el desayuno. ¡Es verdad! De los 20 niños que estábamos ahí, que me acabo de acordar. Me has preguntado por la otra de zorro y me acabo de acordar de que le habíamos revisando y desapareció todo. Nada, no había nada. Es verdad, macho. El tío llegó con un saquito, con un antifaz y se va ahí... La mascota. Venga, que os voy a hablar del tamaño, ¿vale? Si tenéis a mano una regla o cualquier otro objeto para poder comparar, la huella ronda unos 5 centímetros de largo por unos 3,5-4 de ancho. Y hay un detalle que le gusta mucho a Mariaje y que me comentaba el otro día, y es que mirad, si trazamos una línea imaginaria apoyada sobre las marcas que dejan las almohadillas más externas, uniéndolas con esta línea por su parte más delantera, en el zorro veremos que esta línea no corta la marca dejada por las almohadillas centrales. Me explico. Si trazamos una línea que nos permita separar sin cortar los 2 dedos centrales de los 2 dedos laterales, lo que tenemos delante posiblemente sea zorro. Si en algún momento las corta, lobo o cualquier otro tipo de cánido, un perro. Dime, Willy. Que subiremos alguna foto de la diferencia ya a la página, a la web, a Facebook, para que veáis, para que se vea claro. Vale, perfecto. Es una idea fabulosa y hoy esas imágenes se encuentran fácilmente. Sí. Y bueno, restos así bastante llamativos que podáis encontrar y que no sean huellas ni excrementos. La manera de comer. Las carroñadas de estos animales son bastante desorganizadas, pero cuando Willy nos hablaba de esta manera lateralizada de comer y de quitar la carne, descarnar los huesos, normalmente deja melladuras, suele rozar con estos dientecitos, con esta muela carnicera, los huesos. No os voy a hablar de patrones de mordida porque sería ponerse muy técnico, pero bueno, que sepáis que si encontráis sobre todo restos de aves y detectáis que los cañones de las plumas de este ave aparecen machacados, destrozados, no arrancados limpiamente del cuerpo del animal, como haría un ave rapaz, un halcón o un azor. Si sucede esto, insisto, si el cañón está roto, ha sido nuevamente el zorro. Recordad, por favor, esta imagen que intentábamos hacer gráfica del animal masticando de manera lateralizada, destrozando esos cañones y arrancando las plumas de la carne. Y hay más. También, si sois un poco observadores, podréis tener la suerte de encontraros algún que otro montoncito de una sustancia pastosa, viscosa, sobre la que destacan ciertas pelotitas, a modo casi yo diría que de caviar. ¿Qué es esto? Bueno, los zorros acostumbran a ingerir materia vegetal, determinadas hierbas, para purgarse. Es una manera muy práctica de desparasitarse, de eliminar pues todo lo que uno no quiere que forme parte de su estómago, de su organismo. ¿Qué son estas bolitas? Bueno, las mismas semillas de otra planta, esta vez parásita para los árboles, que es el muérdago. Cuando estos animales tienen la suerte de poder acceder a estos frutitos, a estas bolitas transparentes, las comen, las ingieren y acto seguido regurgitan el contenido de sus estómagos. Veréis esta masa mucosa de un color verde que son los restos predigeridos, apenas sin digerir, del muérdago. Pues zorramente comentarte que leí un artículo que decía que el zorro tiene la capacidad de, cuando se alimenta de algo que es venenoso, por instinto lo vomita. Entonces no sé si tú has leído algo por el estilo. Sí, a veces incluso alguna seta, alguna manita, que estos animales también meten el diente a todo lo que tienen a mano como oportunistas, les hace purgarse también. Sí, algo había oído. Y que él mismo prueba mucho y que por eso es muy difícil envenenarle, afortunadamente, y de ahí también la leyenda de astuto. Otro éxito en sus conquistas evolutivas. Bueno, pues estamos dando cierre al planeta Gaia de hoy,
Y Mari, Dime. si te pido que adivines de qué nos va a hablar Willy en este momento. Pues ahora va a poner ese punto mágico a cada una de las especies de las que hablamos. Así que nos va a hablar de la mitología del zorro. Pues efectivamente, vamos a acercarnos ahora a nuestro compañero animal desde un punto de vista mitológico, de leyenda y mágico. He de decir que en nuestra cultura, una cultura ancestral celta, la inteligencia y la astucia del zorro ha representado muchas veces ese espíritu, un espíritu atento, inteligente, astuto. Pero hoy me voy a ir al otro lado del planeta porque me gusta mucho la belleza con la que tratan la leyenda y la figura del zorro en la cultura japonesa. Allí estos seres se llaman kitsune, una palabra muy bonita, pero kitsune es algo más que un simple zorro. Kitsune representa la dualidad, también es un ente mágico, es un espíritu del bosque, que está entre la luz y la oscuridad. Es protector y peligroso al mismo tiempo, es bondadoso y malicioso. Es interesante también ver cómo esta cultura se le está vinculado a Inari, que es el dios de la fertilidad, el arroz y los cereales, ya que allí los agricultores japoneses le tienen mucho cariño porque los zorros salvan sus campos de cultivo de topillos y otro tipo de roedores que puedan arruinarlos. Entonces es una deidad. En ese lado de la luz, Kitsune es un protector del bosque y de los pueblos. Es un sabio al que antiguamente acceden al interior y lo profundo del bosque a buscar consejo por su inteligencia, por su sabiduría, ya que puede llegar a vivir hasta miles de años. Según el poder del Kitsune y su antigüedad, va teniendo muchas colas, hasta que se encuentra el Kitsune más poderoso, que son los Kitsune de 9 colas. Cuando te encuentras un 9 colas sabio, un Kitsune de la luz, pues la sabiduría profunda que puedes adoptar de este animal, más la otra cara, es la oscuridad. Y los Nogitsune, que son los más perversos, más misteriosos, más traicioneros, hay como dos figuras clásicas en la mitología japonesa. Uno es un anciano muy mayor que con su labia va mintiendo y engañando a todo aquel que se le encuentra. Y luego están las más peligrosas y bellas, que son las Kitsune, que se transforman en mujeres, que suelen ir seduciendo a los hombres que se van encontrando, algunas por diversión y otras simplemente por pura maldad. Y con esto se nos queda el cómo la propia inteligencia o la astucia, que es la gran característica del zorro, puede ser un arma de doble filo. Una persona puede llegar a tener una inteligencia por fortuna, ser más o menos inteligente, pero lo que hayas con tu astucia o con tu inteligencia solo depende de ti, al igual que la elección de un Kitsune, si irse hacia la luz o hacia la oscuridad. Con este ejemplo de sabiduría que agradecemos a Willy, concluimos el planeta Gaia de hoy, sin antes recordaros la situación lamentable por la que están pasando muchísimos de nuestros carnívoros ibéricos. El zorro, en este país, malvive ampliamente perseguido, malentendido y masacrado, sin tener en cuenta los últimos y más recientes estudios que demuestran cómo es un perfecto equilibrador de ecosistemas. Pocos sabrán que este animal, allí donde reside, controla la proliferación masiva de pulgas y garrapatas, manteniendo a raya a los vectores de estos insectos, ratones, ratas, topos o topillos. Consigue frenar el crecimiento desorganizado de animales potencialmente dañinos, perjudiciales, para el sano funcionamiento de nuestros campos. A nosotros nos queda la seguridad de saber que lo hemos intentado. Hemos pretendido que la figura del zorro salga de algunos mitos, sea lo más realista posible, y de forma analítica los oyentes saquéis vuestras propias impresiones. Hacemos una parada en el camino. Lo siguiente, ya lo sabéis, La cabra tira al monte, esa sección en la que Marcos nos ilustra, nos enseña, y en la que hoy va a hablar de algo que él practica, y que es el barefoot. Si queréis saber de qué se trata, estad atentos. Tomamos un pequeño descanso. Hasta ahora.
porque lo vivo te conmueve, estás escuchando La Madriguera. La cabra tira al monte. Y ahora iniciamos una nueva sección, algo más desenfadada, ya lo sabéis. Es Marcos quien va a tomar la voz cantante. Vamos a hacerle una serie de preguntas. Él va a ir contestando saliendo del paso poco a poco como él pueda. Pero bueno, es que tenemos a un experto en actividades físico-deportivas, muy bien preparado, se ha formado, ha estudiado, vive de ello. Y de repente ha surgido una especie de boom de una práctica deportiva que ha hecho pensar al ser humano que qué ocurre si de repente algo que venimos practicando durante milenios, que es el caminar calzados, dejamos de hacerlo, y no solo para caminar, sino para correr. A esta cuestión se le ha dado en llamar barefoot, con 2 O si lo escribiéramos, y veo a Marcos emocionado. ¿Qué nos cuentas? Dios, estoy súper feliz de hablar del barefoot porque, claro, tenemos preparado este programa desde hace un par de años y no acaba de salir. Y ya lo tenemos por fin. Entonces, ¿dónde se origina el barefoot? Pues te lo digo ya súper claro. En el momento en que el hombre pasa a la bipedestación, el barefoot nace como tendencia. Porque al final, ¿qué nos encontramos cuando tenemos a los primeros hombres de la Tierra para desplazarse? Pues que se desplazaban obviamente descalzos. Una práctica que se ha perdido con la evolución del ser humano, de la tecnología, del deporte y de las tendencias de moda y etcétera, pero se está intentando un poco recuperar. O sea, hay una tendencia ahora mismo en el ámbito deportivo de acercarse a lo natural, pues las paleodietas, el entrenamiento paleo, el paleotraining, que pues son entrenamientos donde solo se utilizan pues saltar, levantar piedras, mover troncos, un poco prácticas que solo utilizaban los hombres del paleolítico. La paleodieta pues es un poco eso, solo tomar cereales, un poco dieta basada en lo que se podía consumir en ese contexto, y se busca un poco acercarse a lo natural también en la manera de desplazarse, tanto para caminar como para correr, porque al final yo creo que sería más rico la sección si habláramos no tanto como correr por la montaña descalzo, sino un poco como la práctica que ahora se está llevando a cabo en todo el ámbito de la persona, tanto en su vida laboral, su vida de ocio, su vida deportiva, de caminar descalzo, correr descalzo, etcétera. Bueno, Marcos, la pregunta importante. ¿Y esto por qué? ¿Por qué la necesidad de correr descalzo? La necesidad está porque nuestro cuerpo no está hecho para correr amortiguado. Al final el uso de las zapatillas lo que hace es retrasar ligeramente el cuerpo, porque si tú cuentas con una suela, esa suela te modifica totalmente la pisada, y esa pisada pues modifica tu centro de gravedad, y todo eso va determinando la forma en que tú tienes tu apoyo y tu desplazamiento en el suelo. Y lo que te provoca es realizar el apoyo con el talón. El meter el talón durante la marcha y durante la carrera lo que hace es que pues supone un impacto articular dañino, sobre todo a nivel de las rodillas. Entonces, como pues para gente que tiene problemas en las rodillas o que se le detecta problemas en la pisada, estaba la tendencia de pues ponerte plantillas, ponerte digamos prótesis que adapten tu pisada, pero ahora la tendencia que se está un poco buscando es pues recuperar lo natural con una progresión lógica de... Porque si tienes 30 años, llevas 30 años andando de forma contraria a lo que te estoy proponiendo en este momento. Entonces necesitas una progresión. Pero se busca un poco eso para recuperar la forma natural en que nosotros estamos diseñados para movernos. Hay un concepto que es el drop, que habla de la diferencia entre la altura que va a tener la suela de tu calzado en la parte del talón y la altura que va a tener justo en la parte delantera, debajo de los dedos, sí, ¿no? Esta diferencia de altura se puede minimizar con el uso de sandalias o de calzado
bastante más básico. De hecho, yo documentándome, intentando aprender un poquito más sobre barefoot, he visto cómo hay gente que antes de lanzarse a hacerlo descalzo, usa unas sandalias de cuero muy rígido, muy liviano, muy plano, que prácticamente reducen este drop. ¿Esto tiene que ver con corregir ese impacto que me hablabas tú antes, eliminar dolencias en las rodillas, y de ser así, no sería suficiente? ¿De verdad tenemos que dar el salto a caminar descalzos? Bueno, el concepto de barefoot, como no es algo que se pueda llevar a cabo de la noche a la mañana porque tú necesitas cierta progresión, digamos que las marcas punteras de equipamiento deportivo pues han planteado diferentes progresiones en esa búsqueda de reducir el drop de la zapatilla, que como tú dices es la diferencia entre la altura del talón y la altura de la punta. Si tú vas a buscar una zapatilla de correr, pues tú te puedes encontrar con zapatillas que tienen, digamos, el subtítulo minimal, y ese subtítulo minimal viene dado porque cuentan con un drop bastante reducido con respecto a una zapatilla de correr normal. No te sé decir los centímetros, pero sí que buscan reducir ese drop, buscar que la zapatilla tenga los menos materiales posibles para que sea, pues, como te dice el propio nombre, una zapatilla minimal, y buscar un poco el reducir la diferencia que tú tendrías estando descalzo. Eso es una primera progresión de acercamiento al barefoot. Luego tienes una segunda progresión que serían zapatillas que cuentan con una suela totalmente, no sé decirte, plana, no sé si sería la palabra, pero sí una suela totalmente, al final no cuentan con más de 1 centímetro. Esas zapatillas, yo por ejemplo tengo unas, es lo que te quería decir, no solo es para correr, yo creo que es una tendencia que tienes que empezar a utilizar en tu vida diaria. Yo por ejemplo tengo problemas en la espalda a nivel lumbar, y el hecho de haberme introducido en el mundo barefoot pues me ha posibilitado reducir ese dolor simplemente por la modificación de mi pisada. Entonces yo lo que he hecho, tanto para entrenar yo personalmente como para correr, si se da el caso de que me ponga a correr, que es bastante improbable, ha sido adquirir unas zapatillas barefoot. Las zapatillas barefoot lo que tienen, yo en mi caso pues voy a decirlo, son unas Merrell, que son unas zapatillas de montaña. Las Merrell lo que tienen es una zapatilla que se llaman zapatillas con punta de pato. La zapatilla con punta de pato, si tú te pones delante tuya unas zapatillas de correr, vas a encontrar que esas zapatillas, la punta es, digamos, por así decirlo, afilada, ¿no? Un poco que tiende hacia un filo. En este caso la zapatilla de punta de pato tiene una punta como redondeada, un poco para posibilitar que tus dedos se liberen dentro de esa zapatilla. Esto es beneficioso porque al final el arco plantar de tu pie tiene una serie de capacidad de flexión y movilidad para adaptarse al terreno y tener esa sensación esa propiocepción de la pisada. Es decir, de lo que tienes bajo tus pies. De lo que tienes bajo tus pies. Eso es. Entonces, esa punta de pato lo que te permite es que tus dedos, ese metatarso, cuando apoya en cualquier apoyo de marcha o carrera, se expanda, ese dedo tenga la libertad y la propia suela del pie sea la que te ayude a mantenerte estable y a progresar. Y aparte de esa punta de pato, como te digo, pues lo que tienen es una suela, en este caso de goma Vibram, digamos que es la goma del mercado que más adherencia al terreno presenta, pero menor durabilidad, por así decirlo. Yo esta patente italiana Vibram la conozco, la manejo. Es verdad que al final uno, cuando empieza a comprar material de estas características, se obsesiona con llegar algún día a tener un calzado con suela Vibram, porque no son baratos. Y he notado, y luego lo he compartido con gente y me han reafirmado esto, que con terreno húmedo pierde bastante adherencia. Esto puede sonar un poquito a perogrullada, ¿no? Si el terreno está húmedo resbala. Hasta aquí muy bien. Pero lo hablo comparando con otro tipo de suelas. ¿Has oído algo al respecto? ¿Es posible que Vibram sea muy buena suela adherente, pero sobre todo en terreno seco? Yo la verdad que no tiene ningún problema. Lo que te digo es que el problema que tiene ese tipo de goma es que no aguanta mucho. Que pues, el desgaste que tiene es mayor. Ya. Es lo único que a mí se me agarra bastante bien. Yo siempre he tenido la idea de que no existe un calzado para todo, fíjate. Es verdad que uno sale de casa y, bueno, no puede salir preparado para pedrisco, nieve, agua y terreno arenoso.
Pero yo, cuando la gente me pide opinión, les recomiendo que en verano tengan un calzado, en invierno tengan otro, y casi siempre parte no solo por calefactar el pie, que eso ya lo puede hacer un calcetín grueso, sino por una adherencia concreta o un tipo de suela más preparada para evacuar el agua en la pisada, pues como hace la rodadura de un vehículo, ¿no? Que está canalizada y ese mismo golpe, ese impacto con el terreno, hace que se prepare mejor el suelo para una pisada casi seca, ¿no? Pero bueno, es una apreciación particular, ¿eh? Tampoco vamos a debatir sobre la suela Vibram, porque de momento Vibram no patrocina la madriguera. Si nos escucharan, a ver si algún día lo hacen. Dinos, Willy. Me parece muy interesante que en esta técnica los dedos se quedan sueltos. Entonces, Sí. una de las No es cosas que se queden sueltos, sino que abren. se esparcen Eso. durante la pisada, digamos que te aportan mayor estabilidad porque Y puedes agarrar. cubren mayor superficie del terreno. Sí, Porque a mí me parece muy interesante cuando el uso de un pie descalzo, la capacidad de los dedos de los pies de agarrar y sobre todo el uso del dedo gordo. eso es. ¿Eso te lo permite o...? Claro, al final, bueno, en este tipo de zapatillas sí que tienes mayor capacidad de agarre con los dedos, pero en una técnica correcta de carrera no es con los dedos con los que tienes que traccionar, sino con ese Con la punto, almohadilla. con esa almohadilla del pie, por eso decir, esa cabeza de los metatarsos. Como Entonces, si metes ese dedo, te puede venir bien. A mí, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza en el gimnasio, pues ese dedo al agarrarte para levantar un peso te viene fenómeno, porque aumenta tu capacidad de estabilidad, pero Ujú. durante una progresión en carrera puede ser contraproducente porque puedes llegar a hacerte algún daño en alguna falange, en alguna historia. Ese pie tiene que caer fuerte sobre el suelo, tiene que caer sólido y no tiene que meterse los dedos. Oye, Marcos, el barefoot es para todo el mundo. Estoy pensando en gente joven que esté aún formándose a nivel óseo, ¿no? A nivel corporal. ¿Hay algún momento concreto en el que empezar a hacer esto? No sé, ¿para todos? Yo te digo que es recomendable porque si estamos diseñados para correr así, es el objetivo que tiene que tener todo corredor si quiere correr de forma natural. Ahora, ¿es para todo el mundo? Creo que puede llegar a serlo. He leído que a quien en ningún caso le vendría bien sería a los diabéticos por la pérdida de sensibilidad del pie y riesgo extremadamente elevado de infección en caso de herida, Ujú. pero excepto los diabéticos y alguno que tenga alguna prescripción médica específica como una persona que sufra fascitis plantar. En caso de la fascitis plantar a lo mejor no sería lo más adecuado, pero para todo el mundo yo creo que se puede buscar ese acercamiento a la reducción del drop en tu zapatilla. Ya no te digo acabar corriendo descalzo, pero sí acabar con una zapatilla como la que te estoy planteando yo, zapatillas específicamente diseñadas para naturalizar tu pisada, pero siempre va a ser necesario pues una progresión muy concienzuda de hacerlo bien, hacerlo poco a poco, no saltarte pasos. Oye, ¿es posible que se haya editado algún modelo, algún diseño tipo guante? Es decir, con espacios individuales para los dedos, como si fuera un calcetín digital. Me ha parecido ver algo así. Y si es así, ¿esto nos ayuda a hacer una técnica de progresión concreta? Cuéntame, ¿por qué se hace así? ¿Qué diferencia hay con esa forma de pico de pato que hablabas antes? Hay un modelo de zapatilla que se llama las zapatillas Five Fingers o 5 dedos, porque también no es porque sea lo mismo en español, es que hay dos marcas que comercializan este producto y son la Five Finger y las 5 dedos. Se han roto la cabeza. Entonces, esto es lo que te ofertan, son zapatillas, digamos que es el mismo producto que te he comentado antes, una suela totalmente inexistente, simplemente te aporta esa goma, que suele ser Vibram, para dirigirte al terreno perfectamente. Y en vez de ser suela de punta de pato, pues lo que hacen es que respetan la orientación de los dedos, por así decírtelo, y esas zapatillas acaban en 5 cavidades para poner tus 5 dedos. ¿Qué beneficios tiene esto? En la expansión del antepié, de la parte delantera del pie, cuando tú apoyas el pie sobre el terreno, va a ayudar a que se expandan los dedos correctamente como hacía la punta de pato, pero no va a tener mayor diferencia. A mí no me gustan, primero porque estéticamente son horribles, en mi opinión,
Segundo, porque no te las puedes llevar a todas partes. Las Merrell que yo te digo, las usas para cualquier cosa. Estos, pues no vas a ir con una zapatilla de 5 dedos por la vida. Porque al final, al haber un algo entre tus dedos, para tú meter el dedo en esa fundita que tiene la forma de tu dedo, cuando te ponen la zapatilla, te lo separan de más. Y no me acaba de gustar cómo están diseñadas por eso. Pero, en fin, se busca con esa zapatilla que tú corrieras descalzo, pero con una gomita Vibram entre medias para adherirte en caso de que vayas a correr por la montaña y para que te agarres mejor. Es verdad que visto así, tal cual lo describes, parece ser que en la búsqueda de la naturalidad han dado con una artificialidad espantosa, porque es verdad que tanto tejido entre los dedos plástico, pues al final logra un efecto, yo diría que más invasivo que cualquier otra deportiva que te deja un espacio amplio dentro del calzado, ¿no? Oye, las técnicas de progresión, que lo hemos dejado en el aire, háblanos de esa manera que se recomienda, de ese tipo de uso de esta tendencia. El problema que puede tener la gente cuando empieza a correr descalzo es que va a correr como ha corrido siempre con zapatillas. Va a meter primero va a talonar, que se llama, en el ciclo de carrera va a meter primero el talón y luego la parte delantera del pie. Eso es una cosa que tú tienes que intentar eliminar porque, a ver cómo lo digo Si tú apoyas el talón en el suelo, fijas la articulación tibio-peroneoastragalina, que es la del tobillo. Te has quedado a gusto, ¿eh? Te has quedado tranquilo. Si tú apoyas ese talón, la articulación tibio-peroneoastragalina queda fijada y la tibia acaba en la rodilla. Vale. Si tú apoyas el talón, la rodilla queda fijada. Vale. Entonces, si tú haces un giro con el talón apoyado, tu rodilla se va con ese talón. Entonces tenemos problemas de lesiones. Por eso, no solo es empezar a correr descalzo, sino aprender a modificar tu zancada, tu apoyo, en el momento de correr descalzo. Entonces, lo que yo planteo es un apoyo que se llama midfoot o apoyo de antepié. Es decir, que en cada uno de los apoyos de tu carrera, la parte del pie que debes apoyar es, digamos, pues desde la punta del dedo hasta la mitad del arco plantar. Ponte descalzo en el suelo, echa tu cuerpo, tu centro de gravedad hacia adelante y el talón va a quedar ligeramente levantado. Yo a mis entrenados les digo que tiene que quedar una separación del suelo como si fuera una tarjeta, yo digo tarjeta de crédito. Tienes que levantar el talón, digamos, lo suficiente como para no pisar una tarjeta de crédito. Ese milímetro, con liberar ese milímetro, ya tienes un apoyo totalmente correcto y eficiente durante la carrera. Ahora, con un apoyo midfoot es muy jodido, porque ya estás metiendo una estructura diferente para correr, pasas de un drop súper acolchadito a tu pie, que te vas a triturar, y pasas de una técnica de carrera que has utilizado forzado por la zapatilla que estabas llevando, a meter una nueva forma de correr que es incómodo al principio. Tienes que correr descalzo normal, como tú estabas corriendo con zapatillas, pero descalzo. Ahora bien, dentro de correr descalzo, tú tienes que acercar tu técnica hacia la técnica del midfoot, pero para ello tienes que seguir una progresión. Entonces, dentro de la progresión que tienes que seguir para reducir esa suela de la zapatilla, también tienes que hacer una progresión para adelantar tu centro de gravedad durante la carrera. Entonces, dentro de tus sesiones de carrera descalzo, si tienes una media hora de correr descalzo, 10 minutos dedícalos a correr con apoyo midfoot, con apoyo de antepié, con la parte delantera del pie. Y poco a poco vas progresando hasta mantenerte en los 6 primeros meses con 20 minutos. 20 minutos a la semana de apoyo midfoot es, digamos, un indicativo ideal para iniciarte no solo en el barefoot, sino en un barefoot bien entendido y bien desarrollado, porque es la manera eficiente de correr. Bueno, yo veo a Mariaje a tu lado, mirarte sorprendidísima, la verdad es que da gusto oírte y chicos, ¿no os parece que según pasan los meses Marco se va profesionalizando? Estoy acostumbrada a estos, porque soy una entrenada suya. Correcto, es lo que te decía. Al final esto no es solo para correr, esto es en el día a día. María Jesús, por ejemplo, yo soy su entrenador personal y nosotros en el día a día, para cada uno de sus apoyos, yo le meto la indicación tarjeta de crédito. Porque si en cada uno de sus apoyos apoya el talón,
No solo modifica su centro de gravedad, sino que encima está fijando su rodilla, pudiendo causar un problema. Entonces es una cosa que tendríamos que incorporar no solo a la carrera, sino también a la marcha, al caminar y en tu día a día, actividad deportiva que tú tengas. Oye, Marcos, ¿vas a recomendar en algún momento, tenías en mente hablar de algún libro, algo que te haya ayudado a ti a meterte en esta actividad? El oyente, si quiere iniciarse en el barefoot, ¿dónde puede recurrir? Aparte de Internet, lo que pasa es que Internet cada vez se convierte más en un cajón desastre en el que hay verdades y hay bastante fake. Hay un libro que yo recomiendo se llama La carrera, postura biomecánica y rendimiento, de Frédéric Brigot. En este libro es un libro basado en el apoyo midfoot, no tanto o no solo para la modalidad de carrera descalzo, sino para cualquier tipo de carrera. Obviamente necesitarías que tu drop no fuera súper alto, pero en este libro te ayudan a progresar en la técnica de carrera, te enseñan un montón de argumentos para respaldar el por qué recuperar este tipo de apoyos. Y, hombre, es un poco denso, la verdad. Pero bueno, a mí me gusta. Y en tu caso, ¿cuánto tiempo llevas practicándolo, Marcos? Porque nos acabas de decir que te has metido bien en harina, lo llevas desarrollando un tiempo, pero ¿de cuánto hablamos? Pues ya te digo que yo no lo utilizo para correr, yo lo utilizo para mi día a día y sobre todo para levantar peso, porque por una protusión discal y hernia discal que tengo yo, tengo que seguir una serie de pautas en el entrenamiento que me ayuden a estabilizar mi espalda, y una de las estrategias que yo utilizo es reducir mi suela, porque pues si tú te pones a levantar 100 kilos y tienes una suela de gel, pues ese gel va a crearte una perturbación que es muy mínima, pero puede afectar a la espalda. Entonces yo decidí meterme en esta estrategia, llevo en ella un par de meses con estas zapatillas y la verdad que estoy encantado. Al principio puedes notar algún problema, no tanto dolor, pero sí notas las piernas un poco más cargadas. Eso es lo que tú puedes notar porque los talones no están acostumbrados a tener esa libertad, los dedos no están acostumbrados a tener esa libertad, entonces pues es un periodo de adaptación, pero es simplemente como si te encontraras un poquito más cansado al final del día y listo. Yo la verdad que lo recomiendo absolutamente. Tengo un libro que he encontrado en el cajón desastre que me dice Pepe de internet, es Nacidos para correr. Es un libro de un periodista atleta americano que es Christopher McDougall, porque el tío tenía eso, malas rodillas, también corría, se estuvo investigando sobre cómo correr era bueno o malo y encontró una tribu mexicana que eran los tarahumanas, que corren mogollón para sobrevivir, para vivir en busca de animales, de alimento, tal, y como mucho se ponen unas pequeñas sandalias mexicanas, unos guaraches. Dice que a partir de ahí pues les vio que no sufría ninguna lesión, que los tíos están a tope y sacó este libro. Claro, pues es lo mismo, recuperar un poco lo natural. Yo voy viendo que no tiene nada malo, o sea, al final todo el mundo que se mete en este mundo sale contentísimo. Y fijaros qué curioso, en el caso de Marcos, yo que sé, hablamos de un chaval que lleva 25 años de su vida sometido al plástico, a las corrientes de calzado deportivo, y de repente ahora lleva 2 meses con este vuelco y se siente mejor. Él reconoce que ha sido un beneficio, no solo a nivel postural, sino que imagino que a nivel de descanso. O sea, al principio hablaba de cierta molestia en las piernas y no sé si os pasa a vosotros, pero yo de lo que más me aquejo es de llegar a casa al final del día con la sensación de, joder, todo el día caminando o todo el día de pie. Y muchas veces estos dolores vienen por el tipo de calzado que usamos. Al final, la seguridad en este tipo de casos pues prima. El manual ese del que tanto hablo, el manual de las buenas prácticas, aquí es fundamental. Pero para aquellos que nos puedan estar escuchando, Marcos, que deseen iniciarse en el barefoot, en tu caso, que lo has puesto en práctica, que Mariaje lo está poniendo en práctica, cuéntanos qué pasos deben seguir para hacer esto de manera correcta. Sí, yo con Mariaje ya trabajo eso, porque nosotros lo que intentamos hacer en los entrenamientos, no siempre, pero sí que se intenta de vez en cuando incorporar, es el trabajar descalzo para levantar peso, para trabajar la técnica de la carrera, etcétera. Entonces, la manera más lógica de introducirla es como estamos haciendo en este momento, que es levantar peso descalza, luego pasaremos a correr reduciendo un poquito la suela
y luego pasaremos a correr cuando pues ahorre 4 duros, se comprará sus zapatillas de punta de pato y sin suela, y ahí pues intentaremos aportar pues su experiencia y su opinión al respecto, pero yo creo que siguiendo una lógica de progresión y siguiendo todo con coherencia, yo creo que no tiene que repercutir en nada negativo. Conmigo está más complicado. Bueno, de todas formas, yo llevo ya casi más de 15 años entrenando descalzo. Porque Willy es karateca y los karatecas tienen la ventaja de que se encuentran en un suelo que es un tatami. Al final es una superficie acolchada y es mucho más agotador que trabajar sobre el suelo normal, porque el tatami absorbe una parte de la fuerza de reacción al suelo y entonces te fortalece la pierna. Al final es una manera de fortalecimiento muscular, y por eso los karatecas, no sé cómo decirte, simplemente por el hecho de trabajar descalzos tienen mayor tonicidad muscular. Por cierto, perdón pero claro, nosotros usamos también madera, pero claro, si esto se practica afuera, te clavas piedras, claro, pues ampollas. El truco está en alternar superficies. Tú tienes que alternar superficies blandas y no elásticas, como arena mojada, superficies duras que no absorban nada o muy poco, como un tartán, superficies blandas que absorban, como correr por césped. El ir alternando va a aumentar tu capacidad propioceptiva y va a desarrollar una mayor capacidad de tu planta del pie para correr, desplazarte con seguridad y con eficiencia. Oye, Marcos, se me ocurre, ¿existe algún tipo de iniciativa, hay algún diseño de pista pensada para este tipo de actividad, para poder evitar pinchazos, molestias, tropiezos? ¿Hay algún lugar al que pueda acudir la gente que no tenga la suerte de poder tener cerca una superficie de césped o algún parque? ¿Hay algo al respecto? Pues en las pistas de atletismo, la gente que incorpora esta técnica comienza corriendo por el exterior, que suele estar pues la pista de atletismo, y en la parte como más exterior hay como un cercado de hierba. La gente que empieza a correr descalza suele correr por esa zona. Luego te pasas al tartán, pero si quisieras salir al exterior y sobre todo correr por montaña, que es una cosa que a nosotros es lo que más nos atañe, siempre acabarías poniéndote esa suela Vibram, esa suela de goma, un poquito que te separa del suelo y de las piedras, aunque obviamente yo sí que conozco casos de gente que corre descalza en cualquier superficie, pero no se están llevando y el tartán, nada a cabo para el tartán se refiere comentarlo. al suelo de las pistas, Al no suelo de las pistas, no a correr sobre faldas escocesas. No, por supuesto que no. Eso, ¿sabéis que el tartán es el tejido escocés? El Sí, tejido bueno, es claro. que a lo mejor alguien se ha pensado, joder, pues como es una técnica nueva me pongo mis faldas escocesas en fila y no es eso, ¿eh? Oye, Marcos, ¿te apetece? Es el momento, ¿vale? Dar algún tipo de contacto tuyo. Yo sé que a través de YouTube subes vídeos y tu trayectoria profesional la estás documentando a través de pequeños cortes con el móvil y demás, pero quien quiera ponerse en contacto contigo, quien quiera seguir aprendiendo, yo sé que te gusta enseñar y lo haces bien, ¿darías algún correo electrónico para que te escriban? Sí, marcos.diaz.pf de preparador físico @gmail.com. Bueno, Mari, como persona entrenada y adiestrada poco a poco en Barefoot, ¿qué tienes que decir de lo que estás viviendo cotidianamente con esta corriente a través de Marcos? La verdad es que a mí cuando Marcos me explica todas estas cosas en nuestro propio día a día, me quedo muy alucinada porque tiene toda la razón, y cuando tú vas poniendo en práctica todo lo que él te va diciendo, entiendes y ves cómo tu cuerpo va modificándose. Pero creo que también hay que tomar conciencia de que hay mucha gente que se pone de moda correr descalzo y sale a correr descalzo sin ningún tipo de técnica y sin saber lo que hace, y a lo mejor eso no es tan bueno como parece. Entonces, bueno, yo me voy a poner ahí en manos suyas a ver cómo acabamos corriendo y ya os contaré. Estaremos atentos a tus progresiones, que lo sepas. Willy, y en tu caso, de lo que hemos charlado hoy, ¿qué conclusiones sacas? Que yo creo que a ti esto no te pilla de nuevas. No me pilla por sorpresa de entrenar descalzo. Es más, a mí pues es una práctica habitual y
en casa también lo hago mucho y cuando puedo antes también lo hacía, he dejado todos lados. Pero lo que más interesante me parece, además que tiene Marcos a la hora de plantear un entrenamiento, es el paso más allá de entender el movimiento estructural del cuerpo. Pero ya no solo la anécdota de voy descalzo haciendo un deporte, sino cómo funciona el cuerpo desde la base hasta la coronilla. Qué musculaturas interviene, qué hueso, qué posición, y eso, el trabajar eso es un paso más para los atletas o para la salud personal. Lo habéis oído, nuevamente Marcos nos enseña, aprendemos y disfrutamos. Y con esto terminamos el programa de hoy. Ha sido un placer estar nuevamente con vosotros. Yo creo, y hablo ahora en nombre del resto de mis compañeros, que hemos disfrutado muchísimo haciendo este segundo episodio de la tercera temporada. Amenazamos con volver. Como os digo siempre, no tenemos claro cuándo será, pero ya estamos trabajando en la elaboración del siguiente episodio de La Madriguera. Me queda agradeceros, chicos, la compañía, como siempre, aunque en este caso haya sido en la distancia, os he notado aquí cerquita. Y nada, que espero que nos veamos muy pronto. Perfecto. Hasta la próxima. Claro que sí. Hala. Un abrazo, guapo. Un abrazo, zorros. A nuestros seguidores, a nuestras seguidoras, que me consta que cada vez sois más, eso nos tiene contentísimos. Contaros una pequeña novedad, y es que disponemos de página web nueva y actualizada. Nos podéis encontrar rápidamente a través de www.lamadriguerapodcast.es, y en este espacio web tendréis acceso a todos y cada uno de los episodios desde que comenzamos aquella temporada piloto hasta este último episodio. Seguiremos trayendo cositas nuevas y las seguiremos subiendo a esta web. En la misma web tenéis una pestaña de contacto para comunicaros con nosotros, contarnos alguna duda que tengáis, hacernos algún tipo de propuesta. Y aprovecho para recordaros que han hecho posible el programa de hoy Karin Gisela Zuerner, María Jesús Solís, Willy Sánchez, Marcos Díaz y este que os habla, Pepe Sacristán. A todos, a todas, gracias por seguirnos. Nos vemos nuevamente aquí, en La Madriguera.